Señores estudiantes, muy buenos días. Les habla su profesor Daniel Felipe Escobar. Esta es la clase del módulo 1 que abarca el grado sexto a noveno. Y el día de hoy vamos a tener dos temas súper importantes, que es el método científico y la filosofía. Antes que nada, espero se encuentren muy bien en sus familias, en sus casas, que todo esté muy bien y estén aptos para aprender, porque hoy va a ser una clase súper interesante que les va a servir demasiado en el día a día, porque son elementos que usamos al día a día y que van a saber aprovecharlos con el tiempo. Entonces vamos a dar una introducción. El método científico. El método científico es una técnica que nos permite llegar a un conocimiento que puede ser considerado válido desde el punto de vista de la ciencia. Hay que tener en cuenta es que el método científico es algo que usamos cotidianamente, a pesar de que nosotros no sepamos como tal la teoría cúspide del método científico, sino es algo que usamos normalmente y es algo que se nos da naturalmente, es algo que va intrínseco en el ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros observamos, nosotros intuimos, nosotros generamos hipótesis acerca de algo, experimentamos y analizamos y finalmente pues concluimos sobre una idea que se nos ha desarrollado durante todo este proceso. Por ejemplo, no sé, en el campo, cuando uno se despierta, el pasto está rociado y uno piensa, bueno, ¿y el pasto por qué está rociado? ¿Cuál será el proceso? ¿O qué pasa con el agua? ¿Por qué llega ahí? ¿Por qué siempre todas las mañanas está rociado? Entonces ya tenemos, por ejemplo, una observación, que luego vamos a empezar a hacer una inducción sobre unas preguntas, decir, como listo, o sea, si el pasto está observado, pues debe ser por esto o por aquello. Bueno, etcétera, 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 y finalmente pues damos una hipótesis sobre cómo sigue. La verdad es por la condensación de las nubes que riega, que con un rocío lee el pasto y bla, 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 pero entonces ya después vamos a experimentarlo y todo el tema, finalmente pues analizamos que esto sea verdad y concluimos que es así. Entonces, las características del método científico, bueno, es una metodología diseñada con el fin de obtener nuevos conocimientos, consiste en la observación sistemática, como les venía diciendo, de medición, experimentación y la formulación, análisis y modificación de hipótesis, que son ideas aún abstractas que no hemos confirmado, sino que pues decimos o proponemos. Por otro lado, pues la falsabilidad por el hecho de que las leyes y teorías que se obtienen a partir de esta técnica pueden ser reevaluadas. Esa falsabilidad es una opción o viabilidad que se le da a una idea de poder ser falsable y decirle a la persona que la propuso o a uno mismo como esta idea está errónea, esto es así o así, y ese sentido de la falsabilidad es lo que le da el valor científico al método científico, valga la redundancia. Además, pues el método científico reúne pues las prácticas aceptadas por la comunidad científica, que se obtienen a partir de técnicas que pueden ser validadas para exponer y confirmar otras nuevas teorías. Y pues finalmente las reglas del método científico minimizan, como vemos, la influencia de la subjetividad del científico en su estudio, es decir, esto le da cada vez más rigor, una rigurosidad a la investigación y cada vez tiene más criterio el método científico al aplicarse en una idea para dejar de ser tan abstracta y más bien limitarla y que tenga un valor científico para la sociedad. En cuanto a los pasos del método científico, como les decía en un principio con el ejemplo del rocío del pasto en las mañanas, tenemos que está la observación, que pues finalmente la observación viene a ser una especie de un proceso de recoger información de la realidad o encontrar algún hecho de relevancia que merezca como investigarse. En la inducción, pues a partir de eso como les decía, se realizan unas preguntas para tratar de obtener información que pueda ser de aplicación general para lo que estamos intuyendo. Consecuentemente sigue la hipótesis, que se plantea una idea o una proposición que pueda explicar lo analizado en los pasos anteriores. Y sigue una experimentación que se intenta demostrar esa hipótesis planteada con elementos que el investigador tenga a su disposición. Luego sigue el análisis, que es donde aquí se realizan los cálculos, los gráficos, las tablas para resumir o condensar esa información que recogemos, y pues la idea acá es dar una forma de facilitar la comprensión de los datos obtenidos en esa experimentación. Y finalmente la conclusión, pues que a partir de los resultados que hemos obtenido durante todo el proceso del método científico, se puede demostrar o refutar la hipótesis, es decir, que sea falseable. Ahora, vamos a entrar a un tema súper importante, que es la filosofía, y que pues acá trato de condensarlo todo porque la filosofía es amplia, la filosofía es la madre de todas las ciencias.
y pues condensarlo es un poco difícil, pero vamos a intentarlo, pasarlo pues de lo más relevante de lo que es la historia de la filosofía. La filosofía consiste en el proceso de intentar encontrar respuestas a preguntas fundamentales mediante el razonamiento, esto sin aceptar las opiniones convencionales o la autoridad tradicional a través de cuestionarlas, lo que en un momento hacía Sócrates con la mayéutica, que era preguntar a las personas como ¿y por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo otro? Tratando de indagar y buscar información acerca de eso. Y pues que en síntesis el hecho es encontrar las respuestas a esas preguntas fundamentales. Además, pues es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la belleza, la verdad, la moral, la mente y el lenguaje. Al abordar pues estos problemas, la filosofía marca una distinción del misticismo, de la mitología, de esas leyendas o de esos mitos fundacionales que son explicados por un Dios, por un ser supremo que creó todo y que dio a todo sentido, sino que la filosofía va más allá de eso al intentar encontrar algo que diga como sí, mira, acá está, esto verdaderamente existe, esto verdaderamente lo podemos ver, no necesariamente lo vemos, pero en la mente está y esto es explicado a través de esto. Por eso es que el método científico y la filosofía se relacionan bastante. Pues se distingue además también de la religión por su énfasis en esos argumentos racionales que estaba hablando, y la ciencia porque generalmente lleva adelante sus investigaciones de una manera más empírica, de una manera no empírica, perdón. Es decir, no es como experimentalmente o experiencialmente que nosotros vemos el tema de la filosofía, en algunos casos sí, claro, pero simplemente es con el hecho de pensar. Las ramas y los problemas que componen la filosofía han variado a través de la historia. Por ejemplo, pues en sus orígenes vemos que la filosofía era un tema que abarcaba el estudio de los cielos en lo que llamamos hoy astronomía, así como los problemas que le pertenecían a la física, por allá cuando medían la sombra, que el sol estaba acá, que si se movía la tierra, que si la tierra era plana, etcétera. Y pues teniendo en cuenta esto, a continuación vamos a presentar las ramas centrales de la filosofía pues ya en el presente. Empezamos por la metafísica, que la metafísica se ocupa de investigar la naturaleza, estructura y principios fundamentales de la realidad. Acá es un tema muy importante la realidad porque es lo que constituye todo. Esto incluye la clasificación e investigación de algunas nociones fundamentales con las que entendemos el mundo, como lo pueden ser el ser, la entidad, la existencia, el objeto, la propiedad, la relación, la causalidad, el tiempo y el espacio. Un tema bastante completo y una de las filosofías, de las disciplinas de la filosofía más compleja de entender. La genociología, que es el estudio del origen de la naturaleza y de los límites del conocimiento humano, que se puede definir como la teoría general del conocimiento, que se refleja en la concordancia entre el pensamiento, entre el sujeto y el objeto. La lógica, que es el estudio de los principios de la inferencia válida, que, bueno, por decirlo así, una inferencia es un proceso o acto en el que a partir de la evidencia provista por un grupo de premisas, es decir, como afirmaciones, se afirma, valga la redundancia, una conclusión. Por otro lado tenemos a la ética, que la ética hace parte de la filosofía y abarca el estudio de la moral, de la virtud, del deber, la felicidad y el buen vivir. Aún así, pues dentro de la ética contemporánea, es decir, la actual, se distinguen tres áreas o niveles específicos, que es la metaética, que estudia el origen y el significado de los conceptos éticos, así como las cuestiones metafísicas acerca de la moralidad, que de hecho es la más importante. La estética, que a veces lo confundimos con el hecho de lo estético, es que sea bello, no. Lo estético es como, bueno, es el estudio de la belleza, ¿sí? Pero algunos autores también generalizan esa definición, afirman que la estética es el estudio de las experiencias estéticas y de los juicios estéticos, es decir, lo que nosotros afirmamos, negamos o afrontamos acerca de la belleza, de lo que expresa realmente una esencia de lo bello, de lo que genera cierto valor agradable a nuestra vista o a nuestros sentidos. Además, pues la estética es el estudio de estas experiencias y de estos juicios, de su naturaleza y de los principios que tienen en común. La filosofía política, que es una de mis favoritas, es el estudio acerca de cómo debería ser la relación entre los individuos y la sociedad. Esto incluye el estudio de los gobiernos, de las leyes, de los derechos, el poder y las demás instituciones y prácticas políticas. Para las personas que les gusta el derecho, la filosofía política es la base fundamental del derecho a través de toda la historia.
La filosofía política además se diferencia de la ciencia política, que es, por ejemplo, la carrera que yo hago, es por su carácter generalmente normativo, porque la ciencia política estudia como tal el individuo en relación con las sociedades y el Estado, mientras que la filosofía política se centra en el individuo y la sociedad, pero sobre todo en términos de leyes, de poder, de instituciones y de prácticas políticas. La filosofía de la historia, eh, que, que estudia el desarrollo y las formas en las cuales los seres humanos crean la historia. Es decir, puede que en algunos casos especular con la existencia de un fin u objetivo teológico de la historia, o sea, preguntarse si hay un diseño, principio, propósito, director o finalidad en el proceso de la creación de la historia. Entonces acá vamos a ver que estudiamos los dioses de las diferentes religiones, cómo ha pensado el ser humano a través de la historia, qué explicación le daba, por ejemplo, al origen, que en el tema católico es la creación, el Génesis, todo ese tema, mientras que en el hindú es una vaina de reencarnación, en el hinduismo es otro tema diferente. Entonces la filosofía de la historia estudia cómo los seres humanos le hemos dado respuesta a ese principio fundamental del hombre. La filosofía de la mente, que es el estudio de la mente, incluyendo las percepciones, sensaciones, emociones, fantasías, sueños, pensamientos y creencias. A uno de los problemas centrales de la disciplina de la filosofía de la mente, es determinar qué hace que todos los elementos de esta lista sean mentales, es decir, por qué las emociones son mentales, por qué los sueños son mentales, los pensamientos son mentales. Y esto ha sido una pregunta incógnita que se está tratando de resolver a través de toda la historia de la humanidad, y es un poco compleja. La importancia de la filosofía, bueno, ustedes dirán acá por qué me están hablando tanta carreta de escuelas filosóficas, de filosofía política, de filosofía de la mente, de la ética, de la genociología. Es simple, la filosofía es la madre de todas las ciencias, y esta es la pregunta o la afirmación, diría yo, principal, porque sin la filosofía no existiría nada de lo que conocemos hoy como conocimiento y ciencia, sobre todo aplicado, válido y científico. Además, pues la filosofía, perdón, es una de las disciplinas de más larga data en la historia de la humanidad. Su importancia no es exclusiva de las humanidades y de los estudiosos del arte o la historia, como la quieren relacionar siempre a eso, sino que su proliferación de ramas y de especializaciones le permite pensar los dilemas del ser humano contemporáneo y aplicarse en diferentes áreas del saber. La filosofía está en todo. Si a usted le gusta el deporte, habrá una filosofía del deporte que incluya un tema de comportamiento físico, de autocuidado, y eso es una filosofía porque es una visión, una percepción, una materialización de un propósito que nosotros queremos lograr. No sé si a usted le gusta el tema agrario, tiene que haber una filosofía agraria porque hay un sentido de pertenencia en lo que es la naturaleza, cómo pensamos sobre los animales, cómo no hacerles daño, cómo alimentarlos bien, cómo mantenerlos, entre otras cosas. La filosofía pues representa además la posibilidad de pensar el modo en el que estamos cambiando el mundo, o sea, el modo en que estamos cambiándonos a nosotros mismos, porque con la filosofía también nos transformamos a sí mismos, y a la par pues el modo en el que estamos pensando al resto de la sociedad. O sea, nosotros cambiamos, pero también pensamos en las otras personas, en cómo poder transformar esa vida, no solo de ellos, sino de la sociedad en general. Además, pues la filosofía es un espejo en el que miramos para saber quiénes somos. Y eso es lo interesante de la filosofía, porque nos preguntamos acerca de cuestiones que son propias nuestras, pero también de cuestiones que son propias de la humanidad. Y es además pues como preguntarse a un espejo y verse y entenderse uno, reflejarse, identificarse, analizarse, experimentarse de mil formas que la filosofía permite a través de todas sus ramas. Un tema súper interesante, y aquí sí les pido que estén muy atentos, es que la filosofía se relaciona con la ciencia en un momento específico de la historia de la humanidad, y es lo que a nosotros nos da la modernidad, el siglo de las luces, el Renacimiento. La aparición de la ciencia en el siglo XVI vino a cambiar para siempre el modo de pensar de Occidente y sobre todo el mundo, porque lo que pasa en Occidente, o lo que pasaba en Occidente en aquella época, se replegaba por el mundo. Además, pues acabando con formas antiguas de filosofía como la fe religiosa medieval. Esto es un punto de inflexión importante en la historia de la humanidad. Empezamos a pensar cuestiones del hombre, ya dejando un poco atrás las cuestiones de Dios, y empezamos a reformular otras preguntas. Este es el rasgo fundacional del mundo moderno, como les venía diciendo, pues, pero sin embargo esto no significa que el discurso científico impida la existencia de la filosofía, ni mucho menos, de hecho se complementa.
La filosofía científica toma como referencia los hallazgos de la ciencia y se dedica a pensar el modo en el que estos se producen, el modo en el que el pensamiento científico evoluciona y constituye de esta manera un apéndice del saber organizado de las ciencias modernas, mientras que la filosofía especulativa, que es la abstracta, se mantiene liberada de cualquier atadura con respecto al tema científico y de los que cualquier otra forma de conocimiento dependiendo únicamente de su vida propia, cuando los pensadores no se piensan acerca de un ejemplo, la filosofía de las gaseosas. Entonces hay filósofos que dicen, mire, el impacto de consumo de gaseosas, esto trasciende en la historia de la humanidad, no sé qué, o sea, es una filosofía un poco abstracta que entenderla es muy compleja, porque ha habido muchos filósofos, grandes filósofos en la historia de la humanidad, que han sido muy abstractos en el tema de la filosofía y que nos han llevado a plantearnos nuevas cuestiones, inclusive de fondo. Y aquí es muy difícil porque es el hueco, o no el hueco, porque no es que esté vacío, sino es la parte como más compleja de la filosofía porque es lo abstracto. Y cuando algo es abstracto, es decir, no tiene forma, pues difícilmente uno puede entenderlo científicamente porque es su naturaleza, no tiene forma y pensarlo es muy, muy complejo. La escolástica, bueno, la escolástica es el resultado de la unión del pensamiento filosófico y del pensamiento teológico para comprender las revelaciones sobrenaturales del cristianismo. Esta escolástica se desarrolló durante la Edad Media en Europa Occidental entre los siglos XI y XV. Pues la escolástica en sí buscó relacionar e integrar de mejor manera posible la fe, pero colocando siempre la fe por encima de la razón. Es decir, la escolástica buscaba responder de manera comprensible todas aquellas dudas que se generaban entre la razón y la fe, en especial porque para los escolásticos el ser humano es una imagen de Dios y por ello se apoyó tanto como en la dialéctica, la lógica, la ética, la teología, la cosmología, la metafísica y la psicología. Esto es lo que nosotros veamos de la relación entre la fe y la filosofía, donde aparece un señor Santo Tomás de Aquino, donde basados en Aristóteles y Platón, los filósofos de esta época plantean un sinfín de ideas como por ejemplo el mundo de Dios, o las ideas filosóficas más importantes que empezaron a perdurar en las ideas cristianas, como la idea de la muerte, la idea de la resurrección, la idea de la creación, la idea del sentido del buen vivir, de respetar al prójimo, entre otras cosas. La epistemología, que es una rama de la filosofía que estudia la teoría del conocimiento, utilizando tanto al objeto como al sujeto que accederán al conocimiento como a los límites del saber mismo. La función de la epistemología es además como cristalizar, o bueno, esclarecer cuáles son las circunstancias en las que se puede conocer y cuáles son sus límites. Es decir, qué determina el alcance y la validez del conocimiento, porque nosotros podemos saber de muchas cosas, pero realmente si esas cosas no son verdad, no son válidas para el conocimiento, solamente son especulaciones. Entonces la epistemología lo que intenta es decir, como mira, acá hay un límite en lo que conocemos sobre este tema y esto es lo válido, porque si empezamos a especular, posiblemente esa información no tenga validez y no sirve de nada. Entonces acá la epistemología le pone un límite. Es el estudio de cómo y bajo qué condiciones se produce el conocimiento científico. La antropología, que es también una rama importante, es el estudio del ser humano desde una perspectiva holística, es decir, integral, o sea, la cosmovisión del ser humano en todo su esplendor, que toma en cuenta tanto sus rasgos más físicos y animales como lo que componen su cultura y su civilización, es decir, toma absolutamente todo. Su objeto de estudio pues es la humanidad como un todo. Sin embargo, la antropología aspira a lograr una perspectiva integradora de todo ello, que permita también estudiar al ser humano en el marco de su cultura y su sociedad, reconociéndolo al mismo tiempo como un producto de ellas, es decir, la historia misma de su civilización y su especie. Aquí es donde, por ejemplo, se habla de que la antropología estudia el espacio en el que se desarrollan las personas, porque en algunas ocasiones el espacio determina algunos comportamientos, que si bien esto también es de la geografía, que en una clase pasada lo vimos, habla mucho sobre que el ser humano se desenvuelve en una sociedad y crece, se desarrolla y adopta esos comportamientos sociales de esa sociedad en la que ha crecido. Por eso un ejemplo es el tema de los salvajes que aún existen en el mundo, que no deberían llamarse salvajes sino simplemente nativos, que están en islas, que están no sé qué. Pues estas personas crecen en un entorno donde sus familiares son nativos, que andan con taparrao, con una lanza, que tienen unas creencias, unas cosmovisiones respetables para su pensamiento,
Y pues la persona que crece acá en esta isla, pues crece con todo ello. Mientras que si nosotros, solamente nosotros, una persona va a encontrarse con estos nativos, ellos van a desconocer totalmente nuestro comportamiento, nuestro lenguaje, nuestra forma de vivir, cómo nos vestimos, y por eso es que la antropología estudia todo esto. La filosofía latinoamericana, para cerrar, es un tema súper importante porque es una de las ramas que se está dando en este momento para Latinoamérica, y esto lo vamos a entender más porque tiene una importancia enorme para el sentido del pensamiento de nuestro continente. La filosofía latinoamericana es el proyecto de elaborar una filosofía propia, anclada a la idiosincrasia de las realidades latinoamericanas, que se viene desarrollando desde el siglo XX en tres diferentes vertientes. La primera vertiente es ontológica, también llamada americanismo filosófico, que reflexiona sobre la identidad nacional o continental, es decir, cómo somos nosotros como latinoamericanos, cómo nos vemos como colombianos, como peruanos, como argentinos, como chilenos, como venezolanos, o sea, nuestra identidad como nosotros la empezamos a ver desde la filosofía. Además, la vertiente historicista, que busca una comprensión de la filosofía de la historia de América Latina y la formulación de una historia de las ideas en el continente, es decir, estudiamos la historia de Latinoamérica, que fue un continente colonizado, que después se independizó, que ahora está creando sus propios estados-república y que sus sociedades se mueven en los intereses de las otras sociedades, etcétera, etcétera, pero también nosotros tenemos que formular unas ideas sobre nuestro pensamiento, porque como latinoamericanos tenemos una idea geográfica, espacial, temporal distinta a la filosofía europea, y aquí es donde empezamos a trabajar el tema de la filosofía latinoamericana. Y por último, una vertiente liberacionista, que es más conocida como la filosofía de la liberación, que reflexiona sobre las condiciones para la emancipación o liberación política, económica y cultural de los pueblos latinoamericanos, es decir, no depender tanto de la experiencia científica de Occidente, es decir, de Europa, quienes son los que validan el conocimiento, sino que además nosotros tenemos un sistema de saberes que son importantes, que no son validados científicamente, pero que además nos funcionan. El tema, por ejemplo, de los remedios de hierbas, el tema de saber cómo, no sé, leer el sol, el tema de saber por dónde estoy caminando, el tema de este árbol para qué sirve, esta hoja me ayuda en qué. Ese tema es un tema bastante propio de la cultura latinoamericana, lo que le apunta a la filosofía latinoamericana. Además, pues la filosofía latinoamericana necesita descubrir su verdadero ser, sin dejar de lado su historia ni sus antepasados, porque pues esto sería como renegar de los propios padres, teniendo en cuenta especialmente su realidad cotidiana, su ambiente natural, la aceptación del potencial humano y sus condiciones, sin dejar de lado su historia, porque pues sería algo como no sé, como no coherente con lo que nosotros esperamos de la filosofía latinoamericana, porque la filosofía latinoamericana no es negacionista en la historia, de decir como sí, acá habían unas personas nativas, llegaron los españoles, los ingleses, los franceses, bueno, colonizaron todo el continente, y ya, nada más pasó. Esto sería mal hacerlo en la filosofía latinoamericana. Lo que la filosofía latinoamericana dice, listo, pasó eso, es un proceso de colonización y todo el tema, pero además nosotros nos independizamos, y al independizarnos en forma material, política y económica de esos países, tenemos ahora que crear nuestro propio sistema de pensamiento, y no está mal, de hecho está muy bien, porque cada nación o cada país o cada continente o cada sociedad necesita un sistema de pensamiento, de ideas que valide lo que pasa en ese contexto, en ese espacio, en ese tiempo, para poder empezar a crear ideas que se sumerjan en la sociedad, para poder empezar a hablar de un proyecto de filosofía latinoamericano que contemple todas esas ideas, visiones, y además pues busque proyectar mejor la vida de las personas en cada país. Bueno, ya acabamos el tema por el día de hoy, muchas gracias. Les recomiendo muy por favor esta serie del taller final, que es realizar las actividades del apartado de filosofía, que es el apartado final, y allí pues realizar todos los talleres. Ya saben, cualquier cosa, pregunta, duda, cuestión, señalamiento, no sé, lo que ustedes quieran, me pueden enviar un correo. En la descripción está mi correo y voy a estar muy pendientes. Entonces finalizamos nuestros ciclos. Muchas gracias por todo, espero que hayan aprendido de la mejor manera. Sepan que los elementos de las ciencias sociales les sirven a ustedes para todo en la vida, porque cada día los estamos usando. Es como las matemáticas, es como la biología,
es como el inglés, es como los lenguajes, es como todo conocimiento se usa todos los días. Eso que a mí para qué me sirve calcular, no sé, en una ecuación desviación estándar con promedio ponderado, si yo no uso eso en mi vida, no, eso lo usamos. El tema es que nosotros no nos damos cuenta si lo estamos usando o no. Como por ejemplo las ciencias sociales, que si yo tengo un problema con mi vecino sobre el acueducto, sobre el punto de agua, pues entonces vamos al tema del derecho y allá nos empezamos a ver como, sí, mira, un respeto a la propiedad privada, todo eso se va usando en el día a día. Entonces, aprendan de todo, no solo de ciencias sociales, aprendan de todo, porque esto es lo que a ustedes les va a funcionar cada día más, porque se están haciendo acreedores de un conocimiento que están recibiendo y que pueden aprovechar sumamente en sus actividades diarias, además de traspasarlo a sus hijos, traspasarlo a sus sobrinos, traspasarlo a sus padres, a sus nietos, entre otras cosas, porque esto les va a servir a ellos para fundamentar su pensamiento en el futuro. Y que sí necesitamos ese pensamiento en el futuro, porque va a ser un futuro que no se sabe mucho, pero realmente necesitamos gente educada en este país. Muchas gracias y espero estén muy bien, que pasen un buen día y feliz año anticipadamente.